¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Conversando con Luis Acosta. Estamos aquí en vivo y en directo por Canal 5 Días, una tarde calurosa, hoy miércoles 31 de enero, con mucha información desde el ámbito político, considerando estas reacciones que se generaron cuando el Poder Ejecutivo presenta el proyecto de ley del FONADE y también lo que va a significar la derogación de algunos artículos de FONACIDE, algo que viene generando reacciones políticas en diferentes lugares del departamento, de los departamentos del país, como por ejemplo Canindeyú, que ya los intendentes se han pronunciado y había manifestado que iban a tomar medidas de fuerzas por la decisión del Ejecutivo de excluir en el manejo de los recursos a los municipios. Bueno, vamos a hablar también de esto en estos días porque esto va a dar que hablar y se va a debatir en el Congreso, va a tener que ser estudiado en la Cámara de Diputados, por donde entró el proyecto, en la Cámara de Senadores como Cámara de Revisora, y de esa manera tener una ley que va a posibilitar, según el Poder Ejecutivo, alcanzar la totalidad de del objetivo que significa alimentar a niños y niñas en las escuelas. Pero vamos a hablar un poco acerca de la otra parte de la educación, que es la educación universitaria, un tema que muchas veces cuando existen movilizaciones en las universidades nacionales, ahí se habla de educación universitaria, se habla de la importancia, pero cuando están silenciosos los estudiantes parece que todo está normal, pero sin embargo también tienen las necesidades que hace bastante tiempo están reclamando. Estamos con el abogado y político y también ya dirigente estudiantil en su momento también, el abogado Ignacio Sánchez. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, estimado Luis. Buenas tardes a toda la flamante teleaudiencia del programa de 5 días. Bueno, Ignacio, decíamos bien, vos que estuviste en la universidad y también estuviste como dirigente juvenil, ¿podemos decir que la universidad o la Universidad Nacional de un tiempo a esta parte mejoró en cuanto a su calidad o estamos en la misma situación de siempre? Categóricamente con los programas de política pública que fueron implementándose, se perciben cambios realmente significativos para bien. Si bien es cierto, ya como lo adelantaste, el presidente de la República presentó al Poder Legislativo un proyecto de ley que, si bien es cierto, si analizamos el proyecto de ley del presidente Santiago Peña, es magnífico. Creo yo que toda persona en su sano juicio no iría en contra de que los niños y niñas de todo el territorio de la República del Paraguay tengan el almuerzo escolar. Ahora bien, hay un aspecto sumamente importante porque del FONACIDE se desprenden 16 programas sociales y uno de ellos es la ley 6628/20, la cual prevé la gratuidad en todas las universidades públicas, como así también en todos los institutos superiores. Y he sabido que fue una reivindicación universitaria que costó bastante lograr en su momento, entró en vigencia desde el año 2020 y lo que no queremos es que lógicamente se vaya al borde ese proyecto que hoy día está vigente y que lógicamente beneficia a muchísimos jóvenes. Precisamente, Ignacio, hoy estábamos escuchando algunas opiniones también referentes del Parlamento, senadores y diputados, que había esa preocupación en el tan anhelado arancel cero que tanto se habló en su momento, que se discutió en el Congreso, podría ser afectado por este proyecto del Ejecutivo. Sí, porque el proyecto que presentó el Ejecutivo al Legislativo no contempla de dónde saldrán los recursos para llevar a cabo, para que se efectivice y se continúe llevando los programas de políticas públicas.
de los 16, pero en lo que a nosotros hoy día nos concierne, arancel cero. Ahora bien, hay un aspecto importante. El ministro de Economía y Finanzas mencionó el día de ayer en un comunicado que arancel cero y los otros 15 proyectos se van a financiar con recursos del Tesoro. Ahora bien, aquí lo importante es que debemos ser conscientes de que el recurso del Tesoro se desprende del PGN, el cual se estudia una vez al año. Y es aquí donde creo yo que entra el rol de la sociedad para la debida fiscalización y por sobre todo para que todo esto pueda cambiar, ¿verdad? Porque si bien es cierto, el presidente de la República mencionó, si cambiamos la historia de nuestros niños, el Paraguay no tiene límites para lo que podemos alcanzar. Pero a mí me gustaría complementar sus palabras y más bien que quede de esta manera. Si cambiamos la historia de nuestros niños y jóvenes, el Paraguay no tiene límites para lo que podamos alcanzar y lógicamente podríamos eventualmente ser la Suiza de América Latina. Y más aún ahora teniendo en cuenta que Paraguay cuenta con uno de los mayores bonos demográficos de la región. El 56% de la población posee menos de 30 años. ¿A qué quiero llegar con esto, Luis? Que ya como lo premanifesté, es sumamente importante el proyecto de ley del presidente, pero desde mi visión y desde la visión de muchos otros actores políticos, es una visión a largo plazo. Y desde mi punto de vista, las políticas públicas debemos implementar no solo a largo plazo, más bien a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque por sobre todo, lógicamente, no podemos eh, dejar de lado este aspecto de arancel cero, no puede quedar de la nada y ahí yo creo que también es muy importante que los actores políticos de turno, tanto el presidente de la República como los senadores y diputados, sean conscientes de que sí, efectivamente se van a financiar, ya sea arancel cero como los otros 15 proyectos que se desprenden actualmente del FONACIDE e irán pasando con el financiamiento del recurso del Tesoro, debemos primeramente cortar lo que es el Nepo Baby, el Nepo Chongo, la Nepo Chonga y el día de ayer vi que saltó otro caso, la jefa de café. Creo que todos esos recursos malversados, el Estado debe realmente cortar de raíz y por sobre todo llamar a un debate general. Yo creo que si vamos a hacer bien las cosas, el presidente de la República, tanto como los actores de Cámara Alta y Cámara Baja, deben llamar a un debate general. Se puede armar en el Congreso o se puede armar en el patio gigante que tiene el presidente de la República en la presidencia y que sea un pacto social en donde todos los actores y por sobre todo la sociedad civil en general estén de acuerdo con estas modificaciones que se van a introducir, que hoy día son proyectos de ley y que lógicamente serán ley y en algún momento tendrán que entrar en vigencia, ¿verdad? Ignacio, pero ¿quién garantiza que los recursos que salgan del Tesoro y van a ir destinados a estos 16 proyectos sociales que hablabas se pueda asegurar? Porque recordemos que FONACIDE tiene una ventaja, son fondos totalmente blindados, es decir, no se puede Así usar es. para ninguna otra cosa que no sea para los fines que se había creado. Pero cuando alguien te dice, sí, nosotros vamos a financiar con el recurso del Tesoro, ¿están seguros como FONACIDE? ¿Ustedes tienen dudas también de que esto podría ser efectivo? Decir tan fácil, vamos a sacar plata del recurso del Estado y ahí ya se tranquiliza y se asegura arancel cero. ¿Pasa por ahí, por esa tranquilidad que el ministro diga o tienen que ver para creer? Luis, tranquilidad con los actores políticos y por sobre todo en la República del Paraguay no hay hasta que exista un hecho político en concreto. Realmente un comunicado no tranquiliza
Eso es categórico. Es por ese motivo que nosotros estamos pendientes. Eh, Hicimos el análisis previo de lo que fue la presentación del presidente en cuanto a los alcances normativos del proyecto de ley al legislativo. Y bueno, sinceramente no contempla lo que serían los 16 proyectos en cuestión, ¿verdad? Eh, Perdón, mejor dicho, los 16 programas sociales en cuestión. Eh, y en este sentido, lógicamente, debemos nosotros como sociedad en general estar pendiente de cómo se van ejecutando eh, los escenarios coyunturales. Yo creo que aquí lo ideal sería, por sobre todo, que cada paraguayo sea consciente de que estamos entrando realmente en un escenario coyuntural en donde si se hacen debidamente eh, los trabajos, si se ejecutan de manera correcta los proyectos de ley, si se llevan a cabo realmente, por sobre todo, si se estructuran de una debida manera los alcances normativos de todos estos proyectos que estamos hablando, lógicamente va a materializarse en cosas buenas para la sociedad. Y yo creo que, como mencioné, es importante que sea un pacto social y no solamente un proyecto en donde el ejecutivo y el legislativo decían entre ellos, porque al fin y al cabo la soberanía radica en el pueblo y lo más normal sería que lógicamente se haga una consulta popular al respecto, Luis. Vos que estuviste muy de cerca con la lucha del arancel cero, ¿se puede decir que el arancel cero posibilitó a que más jóvenes puedan acceder a las universidades y corre el peligro, si es que no se sigue financiando, de que jóvenes sean expulsados de las universidades, Ignacio? Sí, hay un gran peligro en cuanto al aspecto, eh, la problemática en sí es la solvencia del joven. Es decir, el problema radica en el aspecto socioeconómico. Si un joven al terminar el colegio no tiene la solvencia para inscribirse en la facultad, lógicamente no va a ir a la facultad, va a tener que ir a trabajar. Entonces, ¿cuál es el espíritu de la norma de la ley 668/20, más conocida como arancel cero? Que el joven tenga la posibilidad de estudiar. Ahora bien, la ley misma a la actualidad tiene algunas lagunas que estamos también trabajando, dicho sea de paso, para la respectiva modificación al respecto, si Dios mediante y todo sale bien, en donde se piensa eliminar las barreras existentes hoy día. Porque, ¿qué pasa? La norma beneficia al joven que terminó en una institución pública o subvencionada. En este sentido, no así de colegio perdón, privado. Entonces, ¿cuál es la pretensión? Porque la Constitución Nacional en el artículo 73 es bastante clara. Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente. No te dice toda persona de colegio público o toda persona de colegio privado. Eso por un lado. Por otro lado, el alcance de la norma contempla que, por ejemplo, si el joven de colegio público subvencionado terminó sus estudios, tiene solamente 5 años para ir a la universidad, para acogerse al beneficio de arancel cero. Si por ABC motivo se va al sexto año, ya no tiene el beneficio. Entonces, hay algunas barreras de vuelta con la ley que pretendemos eliminar para que lógicamente el acceso a la universidad pública de todas las carreras en la República del Paraguay pueda ser gratuita, porque hay que ser sinceros, la República del Paraguay tiene muchísimo potencial y por sobre todo el potencial se desprende de esa juventud, pero a esa juventud le debemos de dotar de educación. Particularmente pienso que todo el escenario que hoy día acontece referente a la corrupción,
referente a lo que estamos viendo, los Nepo Babies, todo se desprende sobre la ignorancia misma y que al fin y al cabo sale de la mala educación que tiene el pueblo paraguayo. Ahora bien, si le dotamos, como lo mencioné, a los jóvenes de educación de oportunidades para que pueda eliminar el concepto que tiene en la cabeza de que tiene que ser funcionario público para ser exitoso y cambiamos ese pensamiento a que debe necesariamente ser profesional y no funcionario público para ser exitoso, la República del Paraguay va a despegar para arriba, Luis. Eso es categórico. Claro, sin duda, se ve a la función pública como el único espacio laboral de surgir profesionalmente hablando, si es que se preparan, obviamente, o si no económicamente hablando, ¿verdad? O sea, tener Así un mismo. sueldo Sí, sí. asegurado, la jubilación que te garantiza también, dicho sea de paso, cosa que en el sector privado también es un poco difícil, Ignacio, conseguir la seguridad social. Hay muchas condiciones todavía para el joven de proyectarse, porque puede conseguir un buen trabajo, pero mirando un poco el futuro, uno va a querer jubilarse, va a querer tener una pensión, y ahí siempre radica el problema del sector privado, ¿verdad? En su gran mayoría, y sobre todo cuando uno trabaja en forma independiente, ¿verdad? Ahí también ya cambia la cosa. Decime, Ignacio. Coincido plenamente. Sí, Es por ese motivo, Luis, que insisto nuevamente, yo estoy contento, como dije, con el proyecto de ley y los alcances normativos del presidente. Ahora bien, como él mencionó, que es su mayor propuesta para que salga el país adelante. Yo creo que no hay que hacer a la Bartola, debemos hacer de una manera, por sobre todo, consensuada con todos los sectores, por sobre todo con la sociedad en general, porque la soberanía radica en el pueblo. El Estado no es una corporación en donde agarras, presentás y ya está ok, ¿verdad? Yo creo que se tiene que hacer una consulta popular, que sea un gran trabajo en equipo de todos los paraguayos y que lógicamente estemos unidos en la gran causa que es el país, para que todos podamos tener mejores y mayores oportunidades el día de mañana. claro, yo creería también que es, como decías, en algún momento dado, una brillante oportunidad para generar reformas bien profundas, ¿verdad? Es decir, si uno toca este tema del FONADE, de los fondos de la excelencia para la educación, también ir acompañado con esta necesidad de recortar gastos superfluos, como bien lo decías, pero eso siempre tiene que venir eh, atado de un compromiso de que así va a ser. Yo recuerdo que en el gobierno pasado se había incluso intentado, después de tanto escándalo en relación al tema de los fondos, las pandemias, de todo lo que se generó con la utilización de esos fondos, la presentación de un proyecto que buscaba la reforma del Estado. ¿Qué quedó ahí? Sí, Parece que hay miedo recuerdo. a la reforma, Ignacio. Hay temor a la reforma, ¿crees vos? Claro que sí, hay temor, por sobre todo, creo yo que debemos ser conscientes, hay muchos actores políticos que continúan como diputados, senadores, si bien es cierto la lista abierta, el nuevo sistema electoral dio oportunidad a muchos nuevos actores políticos. De igual manera, hay muchos actores políticos que están hace años legislando y lógicamente yo creo que de alguna u otra manera los actores políticos, por así decirlo, tradicionales son los que lógicamente también eh, no pretenden hacer las reformas para el bien común. ¿Por qué? Porque si me pongo a pensar, si le ilustras a tu pueblo, va a ser más difícil manipular. Al contrario, census, si es que no le ilustras a tu pueblo, va a ser mucho más fácil manipular. Entonces creo yo que hay una clase política que no quiere luego debatir al respecto porque no les beneficia. Pero yo creo que más temprano que tarde se va a dar el cambio, lógicamente, porque hay una juventud más pensante que sí quiere debatir, que sí quiere cambio, y el cambio va a llegar, eso es categórico, solamente que lógicamente para ello debemos trabajar y no quedarnos de brazos cruzados. Vos que incursionás en el ámbito político también, además de ser abogado de materia profesional, em, el poder
cuando uno obtiene, en el caso de los parlamentarios, parece que lo primero que uno quiere es asegurar el entorno, es decir, que el entorno esté bien, porque si el parlamentario está bien, entonces supuestamente la gente que lo votó va a estar bien. Yo no sé si esa es la ecuación es real, pero siempre te dicen así, ¿verdad? Si yo estoy bien, ustedes van a estar bien. Esto de Está la... fehaciente, sí, Sí, está esto... fehacientemente comprobado eso, Luis, con todos los escenarios Ajá. que van saliendo. También gracias a ustedes, con el enorme labor que realizan desde el trabajo que hacen como prensa, hay que realmente reconocer y yo les felicito, Luis, porque los trabajos que estuvieron realizando en estos últimos meses fueron fundamentales para destapar muchos casos. Y lógicamente lo que mencionás pasa y normalmente pasa con los actores políticos tradicionales. Y ahí va de vuelta, Luis, y verás cómo termina de vuelta en la mala educación. Porque si uno realmente es ilustrado, instruido, educado, no va a pensar de que tiene que llegar al Estado pensando que es una piñata y que tiene que explotar la piñata a beneficio de sus familiares. Al fin y al cabo, vamos de vuelta al mismo punto, Luis. Como te dije, aquí es educación, educación, educación. Y con eso, Luis, la República del Paraguay va a despegar. Pero para ello, el proyecto Santiago Peña me encanta. Brillante el espíritu de la norma, pero sería el escenario propicio para que tanto el legislativo como la sociedad en general pueda realmente debatir al respecto y que salga a esto un pacto social entre todas las partes a beneficio del país. Totalmente, sabiendo siempre que los recursos son limitados. O sea, yo creo que hay actores políticos que piensan que el Estado nunca es un barril sin fondo, ¿verdad? Y cosa que para mí al menos no tiene que ser así. O sea, a medida que el Estado tenga la capacidad de responder a la necesidad de la gente, hay que cuidarlo aún más, ¿verdad? Y no maltratarlo y no Totalmente de acuerdo. utilizarlo y abusarlo, como se viene Así haciendo. mismo, así Bueno, mismo, Ignacio, Luis. Coincido plenamente contigo. las últimas reflexiones que quieras hacer sobre este proyecto y la medida, cómo van a ir acompañando el debate parlamentario y lo que estás proponiendo también, cómo hacer un debate social de este proyecto fuera del Parlamento, que el Parlamento también pueda tener como referencia un espacio social de discusión de este tema para poder nutrirse de lo que piensa la gente. Sí, en este sentido, Luis, no, para terminar con la idea, eh, primeramente debemos ser conscientes y aquí quiero hacer un llamado general a cada paraguayo, a cada paraguaya que en este momento está visualizando el programa. Tengo entendido también que el día domingo va a repetirse, entonces para el compatriota que va a ver de vuelta, le quiero decir que realmente seamos conscientes del escenario político social en el que nos encontramos. Porque aquí realmente sí es que hacemos bien las cosas, podemos lograr un cambio radical, pero para el bien de todos. Aquí realmente si dimensionamos, es algo enorme que va a beneficiar a todos, va a beneficiar realmente a las futuras generaciones, a nosotros mismos hoy día, ¿verdad? Entonces, eh, hago un llamado general para que cada compatriota pueda ser consciente y dimensione sobre la importancia de todos estos proyectos de ley. Bueno, pero en específico el proyecto que presentó el presidente Santiago Peña al legislativo y por sobre todo que estén al tanto sobre el aspecto de los recursos del Tesoro, que al fin y al cabo va a ser el recurso, según lo que mencionó el ministro de Economía y Finanzas, que va a sustentar los otros 16 programas que financia actualmente el FONACIE. En este sentido, sobre el siguiente punto, Luis, sobre el debate, yo creo que aquí lo mínimo debe ser que se haga un debate general en el Congreso de la Nación
si es que no se hace ahí, que se haga en el patio de la Presidencia de la República, que se haga, porque tiene un espacio realmente bastante grande. Entonces, que el presidente de la República convoque, que le llame a los diputados colorados, a los senadores colorados, lógicamente también a los representantes de los otros partidos políticos y por sobre todo a la sociedad en general, para que podamos llegar a un consenso mutuo entre las partes y a consecuencia de esto se materialice en un pacto social en donde los gobernantes de turno y por sobre todo el pueblo, que realmente es el soberano, puedan estar de acuerdo y se materialice esto para el bien común de todos, Luis. Esa es mi propuesta y Dios mediante se pueda materializar para el bien de todos. Ignacio, te agradezco mucho el tiempo, muy amable como siempre, para hablar sobre estos temas que afectan directamente al sector de la educación y de cómo, de qué manera también todos se pueden ir involucrando en la manera de aportar ideas y proyectos sobre mejorar la educación, no solamente asegurar, porque creo que ha de ser, es una cadena, ¿verdad? Uno no puede mirar la educación solamente universitaria o solamente primaria o secundaria. La educación lo hay que mirar desde su conjunto, ¿verdad? Porque es un Así proceso. es, No son tal cual. etapas, sino que son procesos que se tienen que cumplir como para que pues, se pueda cerrar el círculo y que sea efectivo realmente todo lo que uno va aprendiendo y va cursando durante los años. Ignacio, muchísimas gracias, como siempre. La verdad, que tengas una buena tarde y vamos a seguir hablando sobre esto. Muchas gracias, Luis, por el contacto. Un placer siempre compartir contigo y yo creo que este tipo de debates se deben de intensificar más para, lógicamente, a la vez despertar a cada compatriota que quizás no esté al tanto de los proyectos importantes para el bien de la nación y que tengas también muy buena tarde, Luis. Buen resto de jornada. Cordial saludo. Muchas gracias, Ignacio Sánchez, abogado y político, hablando acerca de del proyecto que había presentado el Ejecutivo. Hoy decíamos también en la propia jefa del Gabinete Civil, la ministra Lea Jiménez, estuvo en el Congreso, explicó a la Comisión Permanente los alcances del proyecto que modifica FONACIE, pero como decíamos, es algo que sí o sí va a traer reacciones negativas y positivas, y en esa disyuntiva hay que ir generando un consenso para poder sacar un proyecto que pueda beneficiar a todos y a todas en relación a los recursos que van a ir destinados a la educación. Bueno, cerramos esta edición de miércoles 31 de enero. Por fin termina enero para muchos, después de un largo transitar por este primer mes del año. Vamos a entrar en un febrero que va a tener 29 días, un año bisiesto, así que también hay que aguantar un día más de febrero, porque normalmente febrero suele ser corto, decíamos 28 días, pero este año tiene 29, así que vamos a pasar un día más de febrero. Así que tengan un buen resto de jornada, nos reencontramos el viernes con más información aquí por Canal 5 Días.